porque hoy voy a hablar de fe hasta los tuétanos. ¿Hasta dónde? Hasta los tuétanos. ¿Usted sabe lo que es eso? Búsquelo en el diccionario. Hasta los tuétanos. Fe hasta los tuétanos. Dile que está a su lado. Fe hasta los tuétanos. Y por supuesto, si voy a hablar de fe, ¿alguien conoce qué dice Hebreos 11? Titulado Héroes de la Fe. Aunque la palabra héroes no aparezca por todo el texto, pero lo llamamos héroes de la fe, ¿verdad? Ahí está. El capítulo 11 del libro de Hebreos. Y voy a empezar con ese versículo 1 que dice así. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese dice el primer capítulo, así empieza el primer verso de ese capítulo. Y el capítulo 11 de Hebreos no se trata de una definición teológica o filosófica de la fe. A veces lo creemos que es la fe y decimos lo que dice Hebreos 11, pero no trata ese capítulo de ser una definición de eso. Es más, ese capítulo y a partir de ese verso 1 hablan de una declaración de cómo opera la fe en las vidas. Es una práctica de la fe, es el resultado real de la fe de hombres y mujeres que experimentaron esa fe en Dios, que respondieron a Dios, que estuvieron convencidos de que Dios era Dios, el que era fiel a las promesas que había dicho sobre su vida. Eso es lo que habla todo ese capítulo de 11 del libro de Hebreos. La fe, dice, es la certeza basada no en nosotros, en las promesas de Dios que te llevan a vivir una vida diaria de manera diferente, de manera fuera de lo común. Ahí está la diferencia de un hombre de fe y un hombre que no tiene fe. En la manera diaria de vivir, un hombre de fe vive diferente a lo cotidiano, a lo común, a lo que llama la sociedad natural o normal. No es que seamos anormales, es que en nuestro día a día hay algo que se llama fe en un Dios poderoso y maravilloso. Entonces, no vivimos limitados a situaciones o circunstancias, sino somos libres conforme nos dice la palabra maravillosa. ¿De quién? ¿De Dios? ¿De Dios? Dígala que está a su lado. ¿De Dios? La fe tiene que ver con Dios. No tiene que ver conmigo. ¿Con quién tiene que ver? Con Dios. Algo parecido a lo que hablaba la semana pasada de la gracia. Dice el verso 2 de ese capítulo 11, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Es decir, la fe, tu fe, no la del vecino, no la del pastor, no la del que tienes al lado tuyo, no. Tu fe, la fe, te aprueba o te suspende ¿a quién? ¿A quién? ¿A ti? Dice que por la fe los antiguos fueron aprobados. Por la fe de cada uno de ellos. Entonces es nuestra fe la que nos suspende o la que nos aprueba. Verso 3. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y habla de un universo preparado. Nos sorprende porque la palabra griega para esta definición, universo, no es la típica palabra cosmos o cosmos en el griego. Es otra palabra que va referida a hablar de siglos, de época, de edades, en realidad de tiempo, porque hay un tiempo, un propósito preparado por Dios para tu vida. Esto es real, esto es cierto. ¿Y será un propósito bueno o malo? ¿Cómo cree usted que será? Dígale a que está a su lado, el mejor propósito. Ni yo puedo alcanzar a imaginarlo, el propósito de Dios para mí. Por eso habla de un universo preparado, un tiempo preparado sobre tu vida. Y dice que está preparado por la palabra de Dios. Habla de palabras, hemos hablado de tu hablar, de tu lenguaje, de lo que tiene que salir de nuestra boca, de lo que tenemos que declarar que tiene que regir nuestras vidas diarias, cotidianas, y que se refiere a Él. Pero hay que vivirlo primeramente adentro. La fe donde primero se vive es adentro. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y nos lleva a vivir un estado de ánimo, de disposición, de sentir completamente diferente a las personas que no tienen fe. Eso es la fe. Y si hay un creyente que no está viviendo como nos enseña la palabra de Dios, es que su fe es así de pequeñita. ¿Cuánto de pequeñita será? Saben que todos
podemos decir que tenemos la misma medida de fe. A usted no se le dio más ni menos que a mí. A usted se le entrega un granito de mostaza. ¿Lo sabía? Así es la fe de toda la humanidad. Es un granito de mostaza. Pero dice que si usted la pone en buen terreno, si usted la cuida, si usted la riega, si usted la poda, si usted la abona, ese granito de mostaza, ¿qué sucede? Que crece. Y dice que pueden llegar incluso las aves del cielo y acampar en ese arbusto que se forma. Entonces, ¿de qué depende cómo esté su fe? Dígale, ¿de mí? No depende de más nadie, depende de mí. Él fue preparado por la palabra de Dios. Dice, lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Yo no sé qué usted puede estar viendo hoy en su vida. Pero yo voy a hablar de los creyentes que dice la palabra de Dios, ¿no? Los creyentes de fe. Los creyentes de fe, lo que usted verá mañana no es producto de lo que está viendo hoy. Es producto de lo que usted cree en la palabra de Dios, de lo que usted cree de Dios. Lo que usted, a donde usted llegue mañana, en otras palabras, no dependerá de lo que usted está viendo hoy que está sucediendo a su alrededor o en su propia vida. Dependerá de la fe en Dios que usted tenga y del entendimiento y el regar y abonar y el cultivar esa fe para llegar a esos propósitos de Dios. Eso nos enseña Hebreos 11. Será hecho de aquello que usted hoy no ve, pero usted cree. Usted hoy quizá ve que no tiene trabajo. Usted hoy ve que está solo en el mundo. Quizá usted hoy ve muchas cosas alrededor que no le gusta verlas. Pero dice que los hombres de fe, su futuro no dependen de lo que ven hoy. Por eso dice, las cosas que hoy son visibles fueron hechas de cosas no visibles. De alguien que las pensó, alguien que las declaró, alguien que las puso y las llevó al orden de las cosas. Por eso los hijos de Dios en eso tenemos que parecernos a Dios. Y por eso tenemos que ser, dígale que está a su lado, hombre o mujer de fe. Alégrese, hombre de fe, mujer de fe. Y lo que usted verá mañana en su vida será lo que usted crea hoy de la palabra de Dios. Y esto es lo que usted va a ser aprobado o desaprobado. ¿Dónde? En el Espíritu, en lo divino. Porque la fe tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con lo divino, porque la fe tiene que ver con Dios. El verso 6 dice, y sin fe es imposible, diga conmigo, imposible. ¿Qué es? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Hasta aquí todo bien, hasta que dice, hombre, por eso estoy yo en la iglesia, ¿no? Si no estaría, no sé, viendo el partido de fútbol que estén dando, no tengo ni idea de dónde estaría. Pero sigue diciendo, y que es remunerador, ¿de quién? De lo que le busca. Y a veces esto es lo que no lleguemos a cuajar en nuestro interior. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es mucho más que decir yo creo o yo tengo fe, es mucho más que eso. Porque dicen que aún los demonios en la palabra de Dios ellos creen y tienen más temor de Dios que nosotros. Pero no les vale de nada, no les sirve para su futuro, porque el futuro de ellos está condenado, pero el nuestro está libre en Cristo Jesús en base a nuestra fe y a la gracia de que hablábamos la semana pasada. Porque si tengo fe, quiere decir que vivo la fe. Y por eso, cuando el autor de Hebreos empieza a hablar de la fe, directamente pasa a hablar de los hombres y mujeres de fe. De eso habla, ver sus vidas, y cuando vemos sus vidas, vemos ¿qué verdaderamente es la fe? Ninguna de las vidas que aparecen ahí en los llamados héroes de la fe fue fácil. Usted la conoce. Estábamos hablando el domingo de Gedeón. No fue fácil. ¿Se acuerda? 7 años que pasaban las olas y acababan con todo, le quitaban todo, los ganados, las tierras. Lo vemos. Ahí está David. Hablábamos 2 semanas de David en Siclac. No fue fácil. ¿Qué de la historia de Moisés? Estuvo 40 años desterrado, apartado de lo suyo. Ya ni le quiero nombrar de José, vendido por sus hermanos. Pero todos estos dice que fueron hombres y mujeres héroes de la fe. Por algo sería.
Porque si hubiese tocado la papita suave, no hubiesen llegado a probar que eran verdaderamente hombres de fe y mujeres de fe, como Rahab, la prostituta, que también aparece ahí. Y entonces el autor de Hebreos lo que hace, empieza a dar nombre. Ustedes saben la fe. Miren la vida de esta gente. Hombres de fe. Atravesaron dificultades. No me cabe duda. ¿Pero dónde llegaron? A ver el propósito de Dios cumplido en sus vidas. Eso es lo que es un hombre y una mujer de fe. En realidad es algo práctico. No puedes definir la fe como una definición, es algo práctico. La palabra dice es la certeza de lo que se espera y automáticamente empieza a hablarte de la vida práctica y en su vida diaria. Y pasó esto y con Gedeón y con David y esto y Moisés y José y Rahab y Sansón. ¿Y cuántos vivieron? ¿Cuál de ellos? Yo me preguntaba, yo les decía, ¿cuál de ellos tuvo una vida fácil? Ninguno. Mucho más difícil que la nuestra, que ya es complicada, ¿no? Entonces ninguna de estas vidas fue fácil. Pero dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Otras traducciones dicen galardonador, que recompensa, que premia, que fructifica a aquellos que le buscan. Una vez que te acercas a Dios, mira, ya no puedes vivir mal. Ya no puedes vivir frustrado, ya no puedes vivir amargado, ya no puedes pasar algún momento de tristeza. Podrás llorar como lloró David, que hizo en una ocasión. El mismo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Podrán ser momentos específicos y cortos en tu vida que precisamente te llevarán a lo que dice la palabra de Dios, a los frutos del Espíritu Santo, que conoce cuáles son, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso es la vida de fe. Una vez que te acercas a Dios, comienzas a vivir conforme a esos propósitos en Dios. Es como cuando, yo lo cuento así como cuando estás trabajando. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Cuántos viven de nómina? No tienen empresa, sino viven de nómina. Bueno, también los que tienen empresa, ¿no? Entonces tú llegas el día 1 y empiezas a trabajar. Y te toca un día duro. Y el día 2 trabajas. Y el día 3 también estás trabajando. Y el día 4 te dice tu compañero de trabajo, ¿para qué estás trabajando? ¿No nos van a pagar? ¿No nos van a pagar? No. Entonces el día 5 ya vas con otra cara al trabajo, ¿no? Me están diciendo que no van a pagar. Y empieza así, el día 4. Pues ¿cómo no van a pagar? Ya empieza a trabajar a la mala cara. Ya empieza a hacer las cosas mal. Ya dice, pues yo me voy a poner malo. Voy a ir al médico para que firme una baja para decir que estoy malo. Por lo menos, si no me pagan, por lo menos digo, pues no lo trabajé, ¿no? Y empezamos con historias en nuestra mente porque empezamos a pulular voces alrededor. ¿Se imagina? Y es el día 20, llegó el día 20 y no me han pagado. Tú sabes que cobras el 30, pero tú sabes el 20. No me han pagado el día 20. Es que no tienes que cobrar el día 20. Tienes que trabajar el día 20. Tienes que trabajar el día 21. Tienes que trabajar el día 22. Tienes que trabajar el día 23. Y no has cobrado, ¿no? O alguno cobra por adelantado. Hey, menos mal, porque si cobras algunos por adelantado no iban a trabajar en todo el mes. ¿Entiendes? Tú recibes tu sueldo por fe, pero te crees que eso no es espiritual. Tú estás creyendo que cuando llegue el día 30 te va a ingresar el sueldo, lo estás creyendo, pero ¿y si no te lo ingresan? Trabajamos la fe todos los días, pero no somos conscientes de ello, porque cuando hablamos de fe dice, eso es algo espiritual. Eso es algo diario, cotidiano, pero cuando lo metemos a Dios por medio ya pensamos que, si Dios quiere, no sé qué imaginamos, pero seguimos trabajando. Mañana iremos a trabajar, ¿no? Aunque cogemos el día 30. Bueno, mañana es festivo, algunos no trabajan. A veces entendemos la fe de otra manera. Dice el verso 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice que por la fe Abraham simplemente obedeció al llamado de Dios. No le pegó pegas, no le puso historia, no dijo porque tú no sabes, tú no entiendes, mi mujer, mi esto. No. Él simplemente obedeció. Y diga que está a su lado, tú has sido llamado, dígaselo, tú has sido llamado. Has sido llamado para cosas maravillosas y eternas. Abraham fue llamado. ¿Y él? Salió. Simplemente dice que obedeció. No es que fuera con los ojos cerrados. Él no sabía dónde iba, pero él tenía sus ojos puestos
en Dios. No iba ciego caminando por el camino. Yo no sé a dónde iba. Yo no sé a dónde te parará a ti el futuro. No tengo ni idea. Pero si tú tienes la mirada en Dios, vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Y vas a llegar precisamente al propósito que Dios ha diseñado para ti. ¿Usted cree que Abraham se desilusionó con Dios? ¿Se frustró en el camino? Dijo, me voy a dar la vuelta porque ya llevo no sé cuántos kilómetros y yo no veo nada. ¿Habrá dicho eso Abraham? ¿Se enfadó Abraham con Dios? ¿Dejó acaso de moverse en Dios? Cuando yo decía, y ahora coge tus bárculos y para otra. Voy, no sé ni por qué voy, porque mi esposa sigue sin estar embarazada. Y tú me lo prometiste todo, Señor. ¿Se imagina? ¿Él qué hacía? Obedecía. ¿Para dónde? ¿Para allá? Vamos para allá. ¿Para dónde? Vamos para abajo. Él siguió extendiéndose a los demás. Él sabía, Abraham era consciente de que era la mano y la voz de Dios en la tierra. Por eso ayudó a Lot, por eso ayudaba a las personas que se cruzaban en el camino. Él sabía quién era, él sabía lo que Dios le había prometido. Y aunque físicamente él mismo en su vida, en su propósito personal, no había visto cumplidas las promesas de Dios, él sabía que era cuestión de tiempo. Diga que está a su lado, es cuestión de tiempo. Al que cree. Solo al que cree le es cuestión de tiempo. En Génesis 12 dice, la promesa a Abraham decía esta, y haré de ti una nación grande, te engrandeceré y bendeciré tu nombre. La promesa a Abraham no es solamente una promesa para él. Tú tienes que entender hoy que las promesas que hay sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu alrededor, no tienen solamente que ver contigo, porque eso sería muy egoísta de parte de Dios. Y a veces creemos que solo tiene que ver con nosotros, y no es cierto. Y hasta que nuestra mente no se expanda más allá, no vas a entender qué es la fe. Hablaba el domingo de Gedeón. Cuando el ángel lo visita, le dice, Gedeón, Dios está contigo. Y enseguida responde Gedeón, si Dios está con nosotros, porque mete a todo el mundo en el paquete. Porque Gedeón sabe que no tiene solamente que ver con él sus promesas. Que tu matrimonio te vaya bien no solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con muchos matrimonios que necesitan una luz en el que reflejarse. Que a ti te vaya bien laboralmente no solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con todo un pueblo de Dios y una gente que tú vas a alcanzar a través de tu labor, de tu excelencia. Tiene que ver con mucho más. Y hasta que tú no lo veas así, vas a seguir anclado pensando, ay, yo necesito mi trabajo, yo necesito mi esposa y yo necesito mi burro. Hasta tu burro tiene que ver con Dios. Pero si no lo entendemos, difícilmente. Entonces Abraham tenía claro cuál era la promesa de Dios para su vida. Nunca tiene que ver solo con nosotros. Quédate con esto claro. Si tuviera que ver solo contigo, Dios sería tan egoísta como nosotros. Y sabe que Dios no es egoísta, ¿verdad? Dios es dador. Siempre va más allá de lo que nosotros llegamos a pensar en nuestra mente. Él sabía que de Abraham, él entendió que de su interior, de su genética, iba a salir un pueblo que sería llamado pueblo de Dios, nación de Dios, casi nada. Él decía, la promesa es para mí en lo personal, pero en realidad es la voluntad de Dios que de mi interior salga nación para Dios. Y en su interior iba a venir precisamente el Hijo de Dios, llamado Jesús de Nazaret. Así que fíjese lo grande que era la promesa. Pero es que sobre tu vida las promesas de Dios son igualmente enormes en ese sentido. Porque hay personas que solamente las vas a poder alcanzar tú para la eternidad, nadie más. Está escrito en un libro que tú, por tu ejemplo de matrimonio, de familia, por tu empuje, por tu tazón, tú vas a alcanzar estas personas. Y si tú no lo haces, nadie las va a alcanzar por ti. Y hasta que no se te meta eso en la cabeza, tú estarás pensando, qué pobrecito de mí que tengo mis problemitas y que Dios no me ayuda en mis problemitas. Y un día te sacará Dios el libro, ¿se ver? Todos los que vienen detrás de ti, ay, es que no, porque yo tenía tantas cosas y tantas problemitas que nada me... Y simplemente es que no regaste el granito de mostaza, no cuidaste el granito de mostaza, no lo pusiste en una buena tierra dentro de tu corazón.
Gracias a Dios, Abraham es diferente. Entonces usted tiene que entender eso, que Dios quiere transformar vida a través de su vida. Y hasta que no le quede soplado, va a seguir encerrado dentro de su mismo pozo. Y el pozo no le pertenece a usted. Y si Dios está permitiendo cosas en su vida, es para que usted se extienda de una vez, abra más allá, abra su mente y sea como Abraham. Y siga creyendo que Dios va a hacer algo y usted va a ser modelo y luces para tantos que necesitan de Cristo. O sea que su vida es importantísima en las manos de Dios. Su vida es importantísima en el poder del Espíritu Santo, pero sin el Espíritu Santo su vida... Luego, unos 70 años después aproximadamente, que Abraham recibió esa promesa, haré de ti una nación poderosa, grande, 70 años después, se le hincha el vientre a Sara. Le creció el vientre. 70 años. Después, ¿quién espera 70 años? Diga, Abraham. Ahí está escrito. Gedeón tuvo que esperar 7. Pero Abraham esperó 70. 70 años después, ya casi con 100 años, le ingresaron el sueldo a Abraham. 70 años después. Él vio pasar ahí y dice, me están ingresando la nómina. Y la nómina sigue subiendo. Capito. Porque tienes que creer que el que busca a Dios recibe recompensa. Tienes que creerlo. Porque buscamos tantas cosas en la vida que las recompensas son pasajeras y nos falta de verdad buscar a Dios, que es la auténtica recompensa, la recompensa que nos lleva más adelante. A pesar de eso, no es que esos 70 años esos 70 años Dios estuvo con él, Dios lo bendecía, como es usted bendito, ¿verdad? Que todo tiene sus dientes y está sonriente. A ver, ¿cuánto sonríe? En el camino Dios te bendice, Dios te ayuda, Dios te guarda. Puedes dar gloria a Dios por tantas cosas, ¿verdad? No es que dice, no, hasta dentro de 70 años no te visito. No, Dios está con nosotros. Y trabaja en nuestros corazones para hacer cosas maravillosas. Él está. Fíjese el verso 11, me sorprende el verso 11, porque esto tiene que ver con mi esposa. Qué bueno, verso 11. Bueno, con su esposa, con la mujer, con su novia, con la mujer que Dios tenga diseñada para ti. Verso 11. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Sara recibió fuerza cuando ella consideró fiel a Dios. Cuando la fe no funciona, cuando la basamos en nosotros y no la basamos en Dios. Si entendemos las promesas de Dios, los propósitos de Dios, nuestra fe va a llevar a buen puerto. Mira, hubo un momento en la vida de Sara donde ella creyó que tenía que hacer algo para ayudar a Dios. Porque ella dijo, Abraham, hay una promesa de Dios que cumplir. Pero yo, mira, estoy estéril, no vamos a llegar a nada. Júntate con Agar. Tengamos a Ismael. Yo lo adopto como si fuera mi hijo. Quizá Dios funciona así para poder ver las promesas de Dios. Y intentó coger el atajo. ¿Por qué? Porque ella flaqueó. Y todo esto sabemos los problemas que ocasionó en la vida de Abraham, en la vida de Sara, en la propia vida de Ismael, en la vida de Isaac. Un problemón terrible ocasionó precisamente cuando queremos que Dios nos sea suficientemente fiel para cumplir sus promesas y tenemos que ayudarlo porque nosotros somos más inteligentes que Dios, ¿verdad? Y queremos hacer lo que nosotros creemos que está bien fuera de la voluntad de Dios. Mire, todo lo que tú hagas fuera de la voluntad de Dios, aunque tú creas que es para ayudar a Dios, te va a ir mal y te va a perjudicar. Entonces no intentes hacer nada fuera de la voluntad de Dios para ayudar a Dios en sus promesas, porque te va a ir mal. Pero Sara, gracias a Dios, volvió a creer y dice que recibió nuevas fuerzas para concebir dentro de la voluntad de Dios. Y se volvió una mujer de fe y de visión. Porque Sara también vio la fe de Abraham. Hombre, ¿cuántos hombres hay aquí? Levante las dos manos, hombre. Las dos. ¿Tienen dos manos? Algunos mancos. Gracias a Dios tenemos dos manos. Hombres, esto va por nosotros. Tienes que tener la suficiente fe para que tu esposa, tu novia, la mujer que Dios ha puesto en el camino o que pondrá, tienes que tener esa fe para que tú la ayudes a levantarse aún en su esterilidad. Porque hay cosas donde la mujer no puede llegar y por eso la palabra de Dios habla de cabeza.
No habla de cabezota. Yo sé que a veces los hombres construimos de ser cabezas con cabezota. No tiene nada que ver. Un cabeza es aquel hombre que motiva a su mujer a acercarse más a Dios. Eso es un hombre de Dios. Eso lo provocó Abraham también en Sara. Dice que cuando recibe la visita y Sara se ríe. Sara le dice, mira, que de aquí a un año. Por eso le pusieron a Isaac risa, ¿no? Porque se rió del ángel de Dios, se rió de la promesa de Dios, la mujer. Sin embargo, el empuje de Abraham recibió ella esa fuerza para poder concebir y para que en su fuerza viera la promesa realizada. Hombres, es importante. Dios va a levantar hombres de Dios en esta generación porque nunca ha levantado hombres de Dios en este país. Y los va a levantar en este tiempo. ¿Lo crees o no lo crees? Así sea. Versos 17 y 18. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Mire, la fe siempre es probada. Si no, no es fe. La fe es probada para ver qué vas a ofrecer, para ver hasta dónde vas a llegar, para ver cuál es nuestra confianza en Dios, cuál es tu confianza en Dios, cuál es tu visión del reino de Dios. De eso trata la fe. Algunos creen que la fe es que te va a ir bien en la vida y te va a ir todo. Eso no es fe. La fe es probada para que te vaya bien, pero vas a ser probado en los momentos de dificultad. Entonces, Abraham entiende que no solamente se trataba de Isaac. Abraham tenía visión de futuro. Abraham vio más allá. No se trataba solamente de su problema personal, de su necesidad, de la esterilidad de Sara. No se trataba solamente de eso. Se trataba del pueblo de Dios. Y por eso dice el verso, en Isaac te será llamada descendencia. Él sabía que se trataba del pueblo de Dios. Todo en nuestra vida tiene que ver con el pueblo de Dios. Absolutamente todo tiene que ver con el pueblo de Dios. Porque Jesús vino y dio su vida por los creyentes que son el pueblo de Dios. Entonces todo en nuestra vida tiene que ver con el pueblo de Dios. Porque a ti te invitan esta noche a cenar. Y te dicen, pastor Damián, vamos a cenar a casa. Pero tu esposa no es bienvenida porque tu esposa me cae gorda. ¿Usted va a cenar a esa casa? No se puede amar al esposo si no se ama a la esposa. No existe la fe, decía. Esa fe no existe. El esposo y la esposa están juntos. Porque el esposo es Jesús y la esposa está precisamente el Espíritu Santo que está en cada uno de los creyentes. Y no puedes aceptar a Jesús sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encuentra en los corazones de los creyentes. Recuerde siempre eso. Véalo así. Y Abraham lo entendía. Hay quien cree que su problema laboral, que su problema matrimonial, emocional, espiritual, tiene que ver consigo mismo. No es cierto. Nada tiene que ver contigo mismo. Tiene que ver con todo. Todo en la vida de un hijo de Dios tiene un alcance eterno. Absolutamente todo tiene un alcance eterno. Va mucho más allá. No es lo mismo que tú estés en este trabajo que en este. Nosotros creemos que es lo mismo y entonces lo primero que sale, ahí vamos. Sin consultar con Dios, agarrados a la necesidad. No, consulta con Dios, porque tiene una repercusión eterna, porque a lo mejor Dios te tenía esto preparado para ti, pero tú por tu necedad, por tu intransigencia, por tu necesidad vas a pero Dios había preparado esto, que era mejor para ti y que vidas iban a salvar en este lugar. Hasta en eso es eterno el llamado de Dios. Entonces no es lo mismo trabajar aquí que aquí. Uno tiene que estar donde Dios lo llama. Hasta en eso. Y no somos conscientes de esas cosas. ¿Y cómo es eso todo? Y es la fe lo que hace que encauce todo hacia el propósito divino. Dice el verso 19 que él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Mira, tu fe o mi fe van a revelar realmente quién es Dios para ti. Eso es lo que es la fe. Revela quién es Dios para ti o tu percepción de Dios o tu relación con Dios. Eso es lo que va a decir nuestra fe. Por eso hay diferentes grados, estatus, no sé cómo decirlo, niveles en nuestra fe. Abraham consideró
que Dios era poderoso para resucitar a Isaac. Por eso levantó aquel cuchillo. Fíjense lo que él llegó a pensar. En un tiempo donde nadie había resucitado. En tiempo de Abraham no había pasado ninguna resurrección anterior. O sea, era una idea completamente nueva en la vida de Abraham. Abraham pensó, si yo degollo a mi hijo aquí, Dios tiene el suficiente poder para volver a traerlo a la vida, porque yo sé que en él está mi descendencia. Y en él viene el pueblo de Dios. Y por eso estuve dispuesto a qué altura llega una fe así, para pensar, si yo lo mato, Dios lo resucita. Pero es que en ese tiempo nadie sabía nada de resurrecciones. Y ahí está. Y Abraham lo creía, porque la fe es acción en la vida diaria. Y si usted no, la fe no lo produce acción en su vida diaria, sabe dónde está su fe, ¿verdad? ¿No la tiene hasta los tuétanos? ¿Cuántos quieren fe hasta los tuétanos? Pues va a ser probada. Para que usted sepa si es hasta los tuétanos o es en los pelillos estos. No, hasta los tuétanos. ¿Quiere hasta los tuétanos? ¿Está dispuesto a ser probado? Uy, dos dijeron amén y los otros dijeron, pastor, si yo estoy siendo probado. Hasta los tuétanos. Cree hasta los tuétanos. Es acción. Abraham consideró que Dios podía levantarlo. Por eso Dios, cuando se da cuenta de todo lo que está sucediendo, dice, ¡ay! Manda al ángel y dice, ¡páralo! ¡Páralo! Que es que si lo mata voy a tener que resucitarlo. Y me chafa el plan. ¿Se imagina cómo la fe mueve la mano de Dios? Panel lo hace hombre, que tiene tanta fe, que si le corta el cogote a Isaac, voy a tener que resucitarlo. Pero es que estaba simbolizando a Jesús, y por eso no podía cortar el cogote. Y por eso dice, párenlo, porque me va a obligar, aunque yo no quiera levantarlo. ¿Usted se imagina la fe tan grande? Uf. Y nosotros creemos que tenemos fe porque es la certeza de lo que se espera. Qué bueno es la vida de Abraham y tantas otras vidas que están ahí reservadas. La fe te lleva a conocer a Dios, te lleva a la amistad con el Espíritu Santo y a ver la mano de Dios actuar. ¿Alguno espera que algún ángel lo visite y le diga algo? ¿Estamos dispuestos a lo que estamos dispuestos para que Dios tenga que hacerlo? La fe de Abraham lo llevó a ver más allá de su propia dificultad, de su propia necesidad, de su propio sentimiento. Incluso llegó a ver más allá que las responsabilidades como padre y como cabeza de familia. Estuvo dispuesto a entregar a Isaac más allá que sus propias responsabilidades paternas, creyéndole a Dios. Y él ve una nación, él ve el pueblo de Dios. Y él diría, yo me imagino que él diría, Isaac no es solo mi hijo. Isaac es mucho más que eso. Tienes que mirar lo que es mucho más que tu propia decisión. Es mucho más la bendición en Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Que tú pienses que tu situación personal no es solamente tu situación personal. Tiene que ver con lo eterno. Por eso tienes que creer que Dios está contigo y te va a ayudar a pasar ese trámite, a caminar hacia adelante, porque tú vas a ser remunerado, galardonado, recompensado, fructificado, conforme a la fe que tengas en el Hijo de Dios. ¿Tienes fe? Comienza. Que esa fe llegue hasta nuestro tuétano. Y la fe tiene que ver con vivir lo que Dios te dice, antes incluso de que se materialice. Y conquistarlo todo, no para ti. Es que creemos que es para nosotros. Es para Él. Es para Él. Diga conmigo, es para Él. Isaac era el tatarabuelo, el bisabuelo ¿de quién? De Jesús. Es para Él. La iglesia es importante, es la esposa del Cordero. La iglesia es el pueblo de Dios, es para Él. Aquí no estamos para quedar bien con unos y con otros, estamos para Él.
por Él y en Él. Tu mente y tu corazón tienen que alinearse, tu espíritu, en sus palabras. Alinearse a sus palabras para poder ser como estos hombres que aparecen en Hebreos 11 y estas mujeres. De mujeres le podría hablar de Rahab, la prostituta. ¿Conoce a Rahab, la prostituta? Y encima se molestó a querer escribir Rahab, la prostituta. Uy, en el Nuevo Testamento, ¿por qué le puso la prostituta? La mujer ya se había arrepentido. Se había arrepentido, ¿no? Ay, a recordar el pecado otra vez a Rahab. Porque como prostituta tuvo fe. Y eso fue lo que le llevó a cambiar. Y por eso el nombre ahí, y Rahab, la ramera, dice la prostituta. La fe no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, tiene que ver con la confianza de cada uno de nosotros disponemos en Dios. Y si sabemos a dónde estamos yendo, en Él. Por eso nunca lo que tú ves alrededor de tu vida puede hacer que tu fe decaiga, al contrario. Va a decir, bueno, como los héroes de fe, voy para adelante. No he vivido ni la mitad de lo que tuvo que vivir Abraham. Y queremos tener la fe de Abraham. Abraham dijo, Dios va a levantar a mi hijo. Si yo le corto la cabeza, lo va a levantar aquí. ¿Tenemos esa fe para resucitar muertos nosotros? Uf. No se asuste, porque Dios lo va a hacer. Y Él cuenta con nosotros. Póngase en pie conmigo hoy. Él cuenta con nosotros. Por eso quiere que tu fe llegue hasta los tuétanos. Padre Santo.